La noche caía lentamente sobre la ciudad, tiñendo los rascacielos de tonos dorados y sombras alargadas. El bullicio del tráfico contrastaba con el silencio sepulcral del penthouse ubicado en lo alto del edificio más exclusivo del distrito financiero. Allí, de pie junto a una ventana panorámica que ofrecía una vista privilegiada del horizonte, Elías Montenegro, CEO del Imperio Tecnológico Montec, observaba en silencio. Vestido con un traje impecable, el hombre de 38 años parecía una estatua, mandíbula tensa, puños cerrados, y una mirada que ardía más allá del cristal. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer?, preguntó con voz firme su asistente personal Nora, mientras le alcanzaba un maletín de cuero gastado y una gorra de repartidor. Elías no respondió enseguida. Su mente viajaba atrás en el tiempo, recordando las recientes señales que le habían hecho dudar. La forma en que su prometida, Valeria, lo miraba cuando creía que no la observaba. Las llamadas misteriosas, las salidas repentinas, los silencios incómodos cuando hablaban de futuro. «Necesito saber si me ama o si solo ama lo que represento», murmuró al fin, girando el rostro hacia ella. «No puedo permitirme otro error». Nora lo observó con lástima contenida. Sabía que Elías, detrás de su fachada fría y controlada, era un hombre profundamente herido. Había sido traicionado antes, y no solo en los negocios. «Entonces, será mejor que empieces a actuar como un simple repartidor, jefe», dijo, entregándole también un chaleco fluorescente con el logo de una aplicación de envíos express. La escena siguiente podría haber salido de una película. Elías, el temido tiburón corporativo conocido por comprar y vender empresas como si fueran fichas de ajedrez, se transformó en cuestión de minutos en un hombre común. Pantalones raídos, camiseta deslavada, mochila al hombro y rostro parcialmente cubierto por una gorra. En la planta baja, un auto utilitario sin distintivos lo esperaba. No era su Bentley habitual, ni su chofer personal. Esta vez conduciría él mismo. Horas después, la fachada de un edificio modesto en un barrio de clase media apareció en su parabrisas. Era el departamento donde Valeria vivía temporalmente mientras supervisaban la renovación de su supuesta casa compartida. Elías apagó el motor, respiró hondo y revisó el paquete ficticio que iba a entregar. Una caja sin peso, solo para mantener la ilusión. Subió las escaleras, cada paso resonando en su mente como un latido. Cuando tocó el timbre, su corazón golpeaba fuerte bajo el chaleco. «¿Quién es?», preguntó Valeria desde adentro, sin abrir aún la puerta. «Entrega express. Tengo un paquete para la señorita Valeria Ríos», respondió Elías bajando una octava su voz para no ser reconocido. Tras unos segundos, la puerta se abrió y ahí estaba ella, hermosa, elegante y con una expresión de fastidio evidente. «¿Otra vez ustedes? Siempre vienen tarde y con cara de perdedores», soltó de inmediato, sin ni siquiera mirar bien al supuesto repartidor. Elías sintió una punzada en el pecho. «Señorita, solo necesito su firma», insistió extendiendo una hoja vacía. Ella la tomó con desdén, firmó sin leer y ni siquiera dijo «gracias». Pero justo cuando iba a cerrar la puerta, un comentario que no debió haber dicho cambió el aire. «Con razón están donde están. Mírate. Parece que ni para una comida decente te alcanza. ¡Qué asco!». La puerta se cerró de golpe. Elías se quedó inmóvil durante unos segundos. Su rostro no mostró nada, pero dentro de él, algo se rompió. No era solo decepción, era dolor, humillación y una certeza cruel. Mientras bajaba las escaleras lentamente, un par de hombres en la esquina del edificio lo observaban con atención. Uno de ellos chasqueó la lengua y murmuró: «¿Viste ese paquete? Ese tipo seguro trae algo de valor y parece nuevo en el barrio. Fácil de seguir y fácil de robar.
añadió el otro sonriendo con malicia. Elías no lo sabía aún, pero su pequeña prueba de amor estaba a punto de convertirse en una trampa peligrosa. Esa noche, mientras conducía de regreso sin decir una palabra, sus nudillos aún apretaban el volante como si quisiera romperlo. No sabía si estaba más herido por la forma en que ella lo había tratado, hay quienes no saben amar sin mirar la billetera, o por el hecho de que, sin proponérselo, había atraído la atención de gente que jugaba con otras reglas. El juego apenas comenzaba, y en esta partida, el CEO disfrazado pronto tendría que elegir entre la verdad y su seguridad. Elías no volvió a su penthouse esa noche. En lugar de eso, condujo hasta un pequeño motel a las afueras de la ciudad. Era un lugar anónimo, olvidado por el tiempo, donde nadie lo reconocería ni lo juzgaría. Aparcó en la oscuridad, cerró las cortinas de la habitación 207 y se dejó caer en la cama sin quitarse la ropa. La lámpara del velador proyectaba una luz cálida, casi nostálgica. Elías, con la mirada fija en el techo agrietado, repasaba una y otra vez la escena con Valeria. ¿Eso es lo que realmente piensa de los que no tienen? ¿Así trata a cualquiera que no le convenga? Se preguntó en voz baja, sintiendo que su garganta se cerraba. Sacó su teléfono, entró a la galería y abrió una foto. Valeria riendo en una cena benéfica, la misma noche en que le juró que el dinero no significaba nada para ella. «Mentiste con los labios llenos de caviar», susurró. Afuera, la lluvia comenzaba a golpear las ventanas con fuerza, y en algún rincón de esa misma ciudad, dos sombras se movían con intenciones torcidas. La mañana siguiente trajo consigo un aire más frío, más denso. Elías, aun con la barba incipiente y las ojeras marcadas, salió temprano. No volvió a su identidad de CEO. Al contrario, decidió sumergirse más en el papel de repartidor. Si quiero verla con los ojos de un desconocido, debo seguir siendo uno, pensó. Durante el día, entregó paquetes reales para una empresa de mensajería. Todo parte de su plan para mantenerse invisible mientras vigilaba. Lo que no sabía era que los dos hombres que lo habían observado la noche anterior ya habían comenzado a seguirlo desde el momento en que salió del motel. Valeria, por su parte, se mostraba inquieta. Revisaba su celular una y otra vez esperando un mensaje de Elías. No lo había visto en casi 2 días, y eso no era común en él. Aunque aún no lo sabía, el vacío comenzaba a incomodarla, no por amor, sino por incertidumbre. ¿Y si se enteró de algo?, murmuró nerviosa. La puerta sonó. Era Lucía, su mejor amiga, aunque también la única que conocía la verdad sobre su relación con Elías. «¿Y bien, pasó algo?», preguntó Lucía mientras se servía un café sin esperar invitación. Valeria suspiró. «No responde. Y anoche me porté un poco mal con un repartidor. No sé, tenía la cara medio familiar». «¿Mal? ¿Cómo?». «Lo traté como se tratan a los que no valen nada», admitió Valeria, bajando la voz. Lucía se quedó en silencio unos segundos. Luego la miró con frialdad. «¿Y si era él? ¿Y si te puso a prueba?». «¿Qué dices?». «Que quizás estaba observándote. Tú lo dijiste, tenía algo familiar. ¿Y si fue una prueba? Ya sabes cómo es Elías, frío, calculador. Le gusta ver sin ser visto». Valeria palideció. El café se le atragantó en la garganta. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Elías acababa de hacer una entrega cerca de un mercado popular. Al volver al vehículo, sintió algo extraño, como si alguien lo observara. Amigo», dijo una voz áspera desde atrás. Al girar, se encontró con los dos tipos de la noche anterior. Uno de ellos tenía una sonrisa ladeada, el otro una cicatriz en la ceja. «¿Tienes reloj?», preguntó el de la cicatriz. Elías no respondió. Su mirada se endureció. «Solo queremos saber la hora», insistió el otro acercándose más. «Son las 11:42», dijo Elías calmado. «Bonita mochila. ¿Muchos pedidos hoy?», preguntaron rodeándolo. Elías sabía que no era una simple charla. No eran clientes ni curiosos. Eran depredadores.
y él, disfrazado de presa. «Lo siento, voy tarde», dijo, intentando moverse. Uno de ellos lo tomó del brazo. En ese instante, algo cambió en su expresión. Ya no era un simple repartidor. Sus músculos se tensaron como resortes. «Te dije que me sueltes», dijo con voz grave. El tipo rió, pero no por mucho tiempo. Con un movimiento rápido, le torció el brazo y lo empujó contra la pared. El otro intentó intervenir, pero recibió una patada directa en el estómago. La pelea fue rápida, precisa, casi como una coreografía de acción. En segundos, los dos hombres yacían en el suelo, jadeando y retorciéndose. Una mujer que pasaba gritó. La gente comenzó a grabar con sus teléfonos. Elías, aún agitado, tomó su mochila y se marchó sin mirar atrás. Sabía que los videos circularían, y con ellos el riesgo de ser reconocido. Horas después, en una oficina oscura del submundo, los dos ladrones se encontraban con un tercer hombre. Uno que no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos callaban. Ese tipo no era un repartidor común, nos rompió sin sudar y peleaba como alguien entrenado. ¿Cómo se veía? Alto, fuerte, mirada fría. Nos suena de algo, pero... El silencio se hizo incómodo. «Encuéntrenlo. Quiero saber quién es. Nadie golpea a los míos y desaparece así». Mientras tanto, Elías, de regreso en el motel, se quitó la chaqueta y miró el reflejo en el espejo. Tenía un corte leve en el pómulo, pero su orgullo, ese estaba más dañado. Sabía que no podía seguir mucho tiempo más así. Cada paso que daba en su doble vida lo alejaba más de su mundo real, pero también lo acercaba a la verdad. La pregunta ahora era, ¿Valeria empezaba a sospechar? ¿O seguía creyendo que Elías estaba ajeno a todo? Lo descubriría muy pronto, porque al día siguiente se encontrarían otra vez. El sol aún no había alcanzado su punto más alto cuando Elías se colocó nuevamente la gorra de repartidor y se dirigió al departamento de Valeria. No tenía un paquete esta vez, solo una decisión. Había pasado la noche debatiéndose entre la furia, la decepción y una pequeña chispa de esperanza absurda. ¿Y si ella simplemente tuvo un mal día? ¿Y si detrás de esa frialdad aún quedaba algo verdadero? Aparcó al otro lado de la calle. Desde la acera pudo ver que la ventana del apartamento estaba abierta. Las cortinas se movían lentamente con la brisa. Dentro, Valeria caminaba de un lado a otro, nerviosa, sujetando el teléfono. Él cruzó la calle con pasos firmes. Esta vez no pensaba ocultarse. Tocó la puerta. «¿Quién es?», preguntó ella como la vez anterior. «¿Entrega especial?», dijo Elías con voz neutra. La puerta se abrió, y ahí estaba ella, tal como la recordaba, pero con el rostro tenso. Por un momento sus ojos se cruzaron, la confusión cruzó por el rostro de Valeria. «¿Tú?», balbució. «¿Me reconoces ahora?», preguntó Elías quitándose la gorra. El silencio se volvió denso. Valeria retrocedió un paso. «¿Qué estás haciendo vestido así? ¿Estás loco?». ¿Loco? Tal vez. O tal vez solo estaba cansado de escuchar promesas vacías y quería saber quién eras cuando no sabías que te miraba. «No tienes derecho a espiarme», dijo ella cruzándose de brazos. «Esto es una violación de la confianza». «¿Confianza?», rió con amargura. «Tú trataste a un desconocido como si fuera basura. ¿Qué clase de persona hace eso?». Valeria desvió la mirada. «No fue personal. Tuve un mal día». «No». Lo dijiste con tanta naturalidad, como si lo hubieras hecho 1000 veces, y eso es lo que me preocupa». Un silencio gélido se instaló entre los dos. Valeria tragó saliva y Elías, sin apartar la mirada, dijo: «Estoy aquí porque necesitaba mirarte a los ojos y darte una última oportunidad para ser sincera. ¿Me amas por quien soy o solo por lo que represento?». Valeria dudó, y esa duda fue más elocuente que cualquier palabra. «Elías, yo no sabía cómo hablarte. A veces tú das miedo. Pareces una pared». «Me volví una pared porque me traicionaron demasiadas veces. Solo quería encontrar a alguien que mirara más allá del oro y el mármol».
Valeria dio un paso hacia él. Aún podemos arreglarlo. Pero antes de que Elías pudiera responder, un estruendo se escuchó en la calle. Gritos, vidrios rotos. Ambos corrieron hacia la ventana. Un par de motocicletas acababan de frenar frente al edificio. Los mismos dos hombres que Elías había enfrentado estaban ahí, acompañados ahora por un tercero, más alto, más imponente, con tatuajes que trepaban por su cuello como serpientes. ¡Es él! ¡El repartidor falso!, gritó uno de ellos señalando hacia arriba. Elías retrocedió un paso. «Tenemos que salir de aquí». «¿Quiénes son esos? ¿Qué está pasando?», preguntó Valeria asustada. «No hay tiempo para explicar», dijo Elías agarrándola del brazo. «¿Hay salida por detrás?». Ella asintió rápidamente. Los pasillos del edificio se volvieron un laberinto de sombras y ruidos. Bajaron corriendo por las escaleras de emergencia mientras los gritos de los hombres se acercaban. «¡Lo queremos vivo!», se escuchó desde arriba. En el callejón trasero, Elías encontró su auto utilitario y empujó a Valeria adentro antes de arrancar. «¿A dónde vamos?», preguntó ella temblando. «A un lugar donde nadie me conoce», respondió con la mandíbula tensa. El vehículo serpenteó por las calles de la ciudad hasta llegar a una bodega abandonada en el sector industrial. Ahí, Elías había establecido discretamente una base secundaria años atrás en caso de emergencia. Dentro, el lugar estaba polvoriento pero funcional. Pantallas, cámaras de vigilancia, cajas cerradas y una pequeña nevera. Valeria miraba todo como si fuera la primera vez que veía al verdadero Elías. «¿Qué es todo esto?». «Mi otro mundo, donde no hay trajes ni aplausos, donde veo las cosas como son». Valeria se sentó en una silla de metal. Aún asimilaba todo. «¿Esos hombres, quiénes eran?». «Basura del bajo mundo. Intentaron asaltarme cuando trabajaba disfrazado, pero parece que quieren venganza». «¿Vas a llamar a la policía?». «No puedo, no sin exponer mi identidad. Si lo hago, se sabrá todo, y no sé en quién confiar aún». Valeria lo miró con intensidad. «¿Crees que yo podría traicionarte?». Elías la sostuvo con la mirada y por un momento no dijo nada. «No lo sé, Valeria, no lo sé». Esa noche, mientras Valeria dormía en un colchón improvisado, Elías revisaba las grabaciones de las cámaras ocultas. Congeló una imagen, el rostro del tercer hombre, el más peligroso. Sus ojos eran fríos, inteligentes. No era un ladrón común. «Tú no estás aquí por un simple paquete», murmuró Elías. «Tú sabes quién soy». Y entonces, en uno de los videos, vio algo que lo dejó helado. Una toma de la entrada del edificio y al fondo un auto negro con placas cubiertas, el mismo que vio fuera de su oficina hace una semana. «Esto va más allá de Valeria», dijo en voz baja. «Esto es personal». Mientras tanto, en una sala oscura en otro punto de la ciudad, el hombre de los tatuajes observaba una pantalla. Un asistente se acercó. «Confirmado. Es Elías Montenegro, CEO de Montec». El hombre sonrió. «Entonces, ya no es solo un juego. Es una cacería». El silencio de la madrugada pesaba sobre el galpón industrial como una manta húmeda. Elías no había dormido ni un segundo. Sentado frente a la pantalla, sus ojos escaneaban cada imagen, cada rostro captado por las cámaras de vigilancia del barrio donde lo habían atacado. Y ahí estaba él, otra vez, el hombre de los tatuajes. Detrás de sus ojos fríos había cálculo. No era un matón común, era alguien con recursos, con propósito, y más importante aún, sabía demasiado. Elías retrocedió el video y se detuvo en un detalle minúsculo, una insignia casi imperceptible en la muñeca del hombre, una cadena con un dije en forma de cuervo. «El cuervo», susurró. Ese nombre no era nuevo para él. Hacía años, cuando aún negociaba contratos en Europa del Este, escuchó rumores de una figura oculta en el mundo criminal. No dejaba rastro, no hablaba directamente, pero operaba con precisión quirúrgica. Extorsión, manipulación, control de redes y algo más oscuro. Pero si el cuervo estaba en la ciudad,
Eso significaba una sola cosa. Alguien lo había contratado. Y el objetivo era él. Mientras tanto, en la otra sala del galpón, Valeria despertaba lentamente, aún aturdida por los eventos del día anterior. La luz tenue que se colaba por las rendijas apenas iluminaba el lugar. Se sentó, abrazándose a sí misma. ¿Cómo llegamos a esto?, murmuró, sin saber si hablaba de su relación con Elías o del peligro que ahora los envolvía. Recordó el rostro del tercer hombre, su forma de mirar. No era la primera vez que lo veía. «No puede ser», dijo en voz baja, sus ojos agrandándose por el miedo. Poco después, Elías entró en la sala. Traía los cafés y un silencio pesado. «Toma», le ofreció uno. Valeria lo aceptó con manos temblorosas. «Elías, hay algo que necesito decirte». Él levantó una ceja, atento. «Ese hombre, el de los tatuajes, lo reconozco». «¿De dónde?» «Hace meses, una noche que salí con Lucía, fuimos a un bar caro en la zona de la Marina. Él estaba ahí, hablando con un hombre de traje gris. Me miró fijamente, como si me conociera. Me dio miedo. Me fui sin decirle nada a Lucía». Elías se inclinó hacia ella. «¿Estás segura de que no lo volviste a ver después?» «No», respondió titubeando. Elías no necesitó más palabras. Supo que había algo más. Siempre lo había con Valeria. «¿Qué estás ocultando?» «Nada», exclamó, pero su tono la traicionó. «Valeria, esto no es un juego. No estoy aquí por celos ni por orgullo. Hay personas buscándome. Quieren dañarme. Y tú estás en medio». «No estoy en medio de nada. Yo no tengo nada que ver con eso», gritó, pero la voz se le quebró al final. Elías retrocedió un paso, como si el aire se volviera irrespirable. «¿Lucía conoce a ese hombre?» «No lo sé. Te juro que no lo sé». «¿Quién te presentó a Lucía?» «Fue hace años, en una fiesta». «¿Qué fiesta?» «De una fundación, la misma donde nos conocimos». El silencio que cayó fue tan denso que hasta el zumbido del viejo ventilador pareció ensordecedor. Elías comenzó a atar cabos. Lucía, la fundación, su repentina cercanía a Valeria, la aparición del cuervo, el seguimiento. «Dios mío», susurró. En un edificio elegante al otro lado de la ciudad, Lucía colgaba una llamada y sonreía mientras tomaba una copa de vino. Dijo al aire: «Todo va según lo planeado». En su ordenador se reproducía el mismo video del enfrentamiento de Elías con los matones. Pero no era una grabación pública, era una toma directa, desde un dron. Un hombre en la sombra se acercó por detrás. Era el cuervo. «¿Está cayendo?» «Sí», dijo Lucía. «Justo como lo predijiste. Está desconfiando de todos, incluso de ella. Pronto estará completamente solo». El cuervo asintió. «Perfecto. A un hombre como Elías no se lo derrota desde afuera, se lo destruye desde adentro». De vuelta en el galpón, Elías abrió una caja metálica con código digital. Dentro había documentos clasificados, una laptop cifrada y un viejo teléfono satelital. «¿Qué haces?», preguntó Valeria aún temblando. «Voy a activar algo que no he usado en años», dijo él mientras conectaba la laptop. «Una red privada de rastreo. Si ese hombre existe en cualquier base de datos internacional, lo encontraré». «¿Y si descubren que estás investigando?» «Entonces sabrán que estoy despierto, y eso me da ventaja». El silencio se prolongó. «Valeria», dijo él finalmente, «si estás conmigo, necesito que lo estés de verdad, no a medias, no con reservas, porque si todo esto explota, no habrá vuelta atrás». Ella lo miró, vulnerable, confundida, rota. «No sé si puedo, Elías»,
No sé si soy lo que tú crees que necesito ser. Entonces, tienes que decidirlo ahora. Horas después, mientras la pantalla arrojaba datos de la red secreta de Elías, un archivo emergió con un pitido sordo. Nombre: Renzo Ortega. Alias: El Cuervo. Nacionalidad desconocida. Rastreo: Interpol. Nivel rojo. Actividad reciente. Posible operación encubierta en América Latina. Objetivo: empresario de alto perfil con historial de adquisiciones hostiles. Elías se quedó helado. No es por Valeria, no es por amor, es por algo que hice en el pasado. Y ahora ha vuelto. Pero no era solo su pasado lo que tocaban, era su futuro entero. La pantalla brillaba en la penumbra del galpón. El nombre Renzo Ortega aún parpadeaba, acompañado por la alerta roja de Interpol. Pero no fue eso lo que congeló a Elías. Fue la voz quebrada detrás de él. Lo conozco. No es un desconocido para mí. Se giró lentamente. Valeria estaba de pie, pálida como el yeso, con lágrimas resbalando silenciosamente por sus mejillas. Sus labios temblaban, sus dedos se apretaban uno contra el otro, como si intentaran sostenerse ante la avalancha que venía. «¿Qué acabas de decir?», preguntó Elías con voz baja, peligrosamente baja. Valeria tragó saliva. Fue apenas un segundo, pero Elías lo notó. «Hace unas semanas. Me llamó desde un número desconocido. Solo dijo que tenía que protegerme, que me alejara de ti». El silencio se hizo total. «¿Y tú qué hiciste?», preguntó Elías con la mandíbula apretada. «Nada. Colgué. Pensé que estaba loco, que era una amenaza. Te juro que no lo volví a llamar». Elías no habló. No parpadeó. Solo la miró. Y en sus ojos algo se rompía lentamente. «¿Me crees?», preguntó Valeria casi sin voz. «No lo sé», respondió sin levantar la mirada. Fuera del galpón, una figura observaba desde la lejanía, con binoculares de alta precisión. Su rostro estaba cubierto con una bufanda táctica negra, pero sus ojos eran los mismos que aparecían en los archivos de Interpol. Renzo Ortega sonrió levemente. Ahora está dividido. Emocionalmente, está ciego. Un segundo hombre de aspecto más joven asintió. «¿Esperamos la orden?». «Aún no. Déjalo hundirse un poco más. Cuando caiga del todo, lo levantaremos a nuestra manera». En el interior, Elías caminaba en círculos. Su mente era un torbellino de recuerdos, dudas, sospechas. Valeria lo seguía con la mirada, temerosa. «Sé lo que estás pensando», dijo ella finalmente. «Que soy parte de todo esto. Que Lucía me manipuló, que Renzo me usó como carnada, pero te juro que no lo sabía. ¿Por qué nunca me hablaste de él antes?». «Porque no era importante», gritó frustrada. «¿Qué se supone que debía decirte? Hola, estoy comprometida contigo, pero crecí con un criminal de alto perfil en la mesa». Elías se detuvo. La miró con una mezcla de furia y tristeza. «Sí, eso es exactamente lo que debiste decir». Valeria se quebró. Cayó de rodillas y se cubrió el rostro con ambas manos. «Lo siento, lo siento». Elías se giró. No podía mirarla más. No ahora. No mientras su mundo se tambaleaba. Más tarde esa noche, sentado solo frente a la computadora, Elías se conectó a su red privada de contactos internacionales. Envió una alerta codificada a un antiguo aliado en Suiza. Código sombra activo, nivel negro. Objetivo: Renzo Ortega, Cuervo. Necesito todo: finanzas, movimientos, aliados. 5 minutos después, un archivo comprimido llegó. Dentro, un informe de 93 páginas con fotos, direcciones, contactos cruzados. Y ahí, en la página 47, una imagen lo detuvo. Lucía, en una reunión secreta con Renzo 3 meses atrás. Y justo a su lado, Valeria. No en primer plano,
No con él directamente, pero claramente en el mismo restaurante. La sangre de Elías se heló. Entró de nuevo a la sala donde Valeria dormía sobre un colchón, exhausta por el llanto. La miró durante largos segundos. ¿Qué más me ocultas?, susurró, más para sí mismo que para ella. Su puño se cerró. No quería creerlo. No quería hundirse en la desconfianza. Pero su instinto, ese que lo había salvado tantas veces en las salas de negociación, ahora le gritaba algo. Estás solo, Elías. Más solo de lo que creías. Mientras tanto, Lucía caminaba por un pasillo oscuro en un sótano privado, siguiendo a Renzo. ¿Y si Elías reacciona antes de lo previsto? Renzo se detuvo, encendiendo un cigarro. Entonces lo enfrentaremos, pero no como CEO, sino como hombre. ¿Y Valeria? Renzo sonrió. Valeria aún no sabe lo que es, ni para qué nació. ¿Qué estás insinuando? Ella no es solo un peón, es la llave. Elías lo descubrirá justo cuando ya no pueda hacer nada para evitarlo. Elías, de regreso en su sala de vigilancia, cerró el archivo. Su mirada era otra, más dura, más sombría. La voz que murmuró en la oscuridad ya no era la de un hombre herido. Era la de un predador. Si esto es una cacería, entonces yo marcaré las reglas. La noche aún no se había ido del todo cuando Elías se puso en pie, se vistió con ropa negra táctica y revisó una última vez su pistola Glock, la cual había guardado desde que dejó atrás sus años en zonas de conflicto corporativo en Europa Oriental. Ya no era solo el CEO de Montec, era el estratega, el sobreviviente. Mientras Valeria dormía en la habitación contigua, él trazaba sobre una pizarra vieja el mapa de la ciudad, marcando puntos con chinchetas rojas, avistamientos, rutas de escape, últimos movimientos de Renzo. Su mano era firme. Su mirada, gélida. Cuando Valeria despertó, encontró el galpón transformado. Pantallas encendidas, bolsas tácticas abiertas, varias placas de seguridad y documentos clasificados sobre la mesa. Elías estaba frente a una de las pantallas, hablando en código con alguien por un canal privado. Confirmado. Lucía se reunió con Renzo 3 veces. Tengo las imágenes. La fecha coincide con la ruptura del fondo de inversión en Dubái. Una pausa. No creo que sea solo por venganza. Esto tiene que ver con algo más. Algo que dejé atrás hace años. Valeria se quedó en el marco de la puerta, en silencio. ¿Qué fue lo que dejaste atrás, Elías?, preguntó finalmente. Él no volteó. Un secreto que puede destruir más de una vida. ¿Incluyendo la mía? Elías la miró por fin. Eso depende de ti. Momentos después, mientras compartían un café frío en silencio, Elías dejó caer sobre la mesa una carpeta manila. ¿Qué es esto?, preguntó Valeria desconfiada. Tu oportunidad de contarme la verdad, antes de que yo lo haga por ti. Ella abrió la carpeta. Dentro, fotos impresas. Ella y Lucía entrando al restaurante donde se reunió con Renzo. No estaba con él, se defendió Valeria, pasando las fotos con manos temblorosas. Pero estabas ahí, y mentiste cuando dijiste que no lo habías visto en años. Valeria se puso de pie. No mentí, no sabía que estaba allí. Fui a comer con Lucía. Él apareció después. Elías no se inmutó. Entonces dime, ¿por qué no te sorprendió cuando viste su cara en la pantalla? El silencio fue peor que un grito. Al caer la tarde, Elías ya no esperó más respuestas. Se dirigió a una antigua propiedad suya, una bodega abandonada en el distrito de carga marítima, usada años atrás para proteger activos sensibles. Allí, según la triangulación de su red, Lucía había sido rastreada la noche anterior. Antes de salir, miró a Valeria una última vez. Voy solo, no porque no te confíe en ti, sino porque no sé quién eres cuando yo no estoy mirando. El lugar olía a sal, óxido y conspiración. Elías se deslizó entre las sombras como un fantasma. Sus pasos eran calculados, su respiración lenta. Cada esquina era escaneada con precisión. En una de las oficinas abandonadas, encontró lo que buscaba. Una laptop portátil aún caliente, cámaras escondidas desconectadas a medias y una carpeta con documentación encriptada. Pero lo que lo detuvo en seco
Fue una foto. Una vieja foto impresa en blanco y negro. Su padre. De pie junto a un hombre joven que, sí, no cabía duda. Renzo. ¿Qué diablos?, murmuró Elías. En el reverso una inscripción a mano. Proyecto Alfa. Solo uno debe quedar. Elías apretó la foto entre los dedos. Esto es más antiguo de lo que pensé. Antes de poder reaccionar, el sonido sutil de un arma siendo montada lo obligó a girar sobre sus talones. Muy lento, Montenegro, dijo una voz detrás. Era Renzo. Vestía de negro sin ostentación, pero sus ojos hablaban de años de rencor acumulado. ¿Vienes a matarme?, preguntó Elías sin miedo. No, no todavía. Primero, quiero que recuerdes quién eres y por qué yo debería haber sido el elegido. ¿Elegido para qué? Renzo sonrió con amargura. Para heredar el legado de tu padre. ¿Nunca te preguntaste por qué desapareció sin rastro? ¿Quién lo ayudó? ¿Quién lo protegió? Elías tragó en seco. ¿Qué estás diciendo? Que tú no eras el único hijo. Solo eras el más moldeable, el más útil para su imagen. Un golpe de electricidad atravesó la espalda de Elías. Todo su pasado corporativo, todas las decisiones, las casualidades que lo llevaron al poder, ¿fueron realmente suyas? Esto no es posible. Renzo lo miró con rabia contenida. Tú lo tuviste todo. Yo fui enterrado en las sombras hasta que decidí volver, no por venganza, sino por justicia. En ese instante, un disparo resonó. Ambos se tiraron al suelo. Una tercera figura había aparecido en el galpón. Lucía. ¡Ya basta!, gritó. Esto se salió de control. Elías se incorporó, apuntando a ambos. ¿Qué es esto, Lucía? ¿Una farsa? ¿Una guerra de herederos? Lucía lo miró con compasión. Esto es más grande que tú y Renzo. Esto es una limpieza. Y tú, Elías, no saldrás de aquí con vida si no eliges bien. En ese preciso momento, Valeria, siguiendo las coordenadas de rastreo que había robado de la computadora de Elías, llegaba al lugar. Observó la escena desde un tragaluz. Su corazón se partía en dos. ¿Quién soy yo en esta historia?, se preguntó. ¿La llave o la traición final? Ella tenía una decisión que tomar, y la ventana estaba a punto de cerrarse. La tensión era insoportable. Dentro del galpón abandonado, 3 figuras se apuntaban mutuamente con armas cargadas. Elías sostenía su Glock con el pulso firme. Frente a él, Renzo empuñaba una bereta silenciosa. Y a un lado, Lucía temblaba, con el dedo en el gatillo de un revólver antiguo, apuntando indistintamente entre ambos. El aire parecía haberse vuelto sólido. Solo el sonido lejano de las olas golpeando el muelle recordaba que el mundo seguía girando afuera. «Tú no sabes nada, Elías», dijo Renzo, su voz rasgando el silencio como una hoja afilada. «Viviste toda tu vida creyendo que eras el único, el favorito, el heredero, pero fuiste solo una ficha más, un instrumento bien presentado». «¿De quién? ¿De mi padre?», replicó Elías, sin bajar el arma. «¿Qué es este proyecto Alfa?». Lucía fue quien respondió. Una red de manipulación genética, control de sucesores, alianzas políticas y empresariales entre las familias más poderosas del continente. Tu padre y otros 10 fundadores crearon un sistema de linajes diseñados para controlar industrias clave. ¿Y yo fui parte de eso?, preguntó Elías con la garganta cerrada. No solo fuiste parte, dijo Renzo. Fuiste el resultado estrella. Mientras yo era el error, el borrador descartado. ¿Y ahora quieres matarme por eso? No quiero matarte, Elías. Quiero que elijas renunciar a tu imperio, exponer la verdad, dejar que el sistema caiga. ¿Y si no lo hago? Entonces me obligas a terminar contigo. En ese preciso instante, un sonido metálico vibró desde lo alto. Un tragaluz se abrió con brusquedad, y desde allí cayó una figura. Valeria. Su rostro estaba tenso.
cubierto de polvo, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. «¡Bajen las armas!», gritó, apuntando con la pistola que había tomado del auto de Elías. Todos se congelaron. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Elías, sorprendido. «Estoy haciendo lo que debería haber hecho desde el principio, elegir». Renzo la miró con cariño extraño. «Valeria, no tienes que hacer esto». «Sí, tengo que hacerlo, porque toda mi vida me usaron como peón, como cebo, como enlace, pero nunca más, no esta vez». Giró levemente el arma y la apuntó a Lucía. «Fuiste tú. Todo el tiempo fuiste tú quien me acercó a Elías por orden de Renzo. Me hiciste creer que era amor, pero solo era estrategia. Manipulaste cada paso». Lucía no lo negó. Bajó lentamente el arma con una sonrisa torva. «Era lo necesario. No sobrevivimos en este mundo siendo inocentes, Valeria. Solo sobreviven los útiles. Entonces, lamentarás haberme subestimado». En un solo segundo, el caos estalló. Lucía intentó girarse y disparar, pero Valeria fue más rápida. Un disparo seco rompió el silencio. Lucía cayó al suelo gritando y ajustándose el hombro. Renzo, furioso, giró su pistola hacia Valeria, pero Elías se interpuso y lo embistió con fuerza. La pelea entre ambos hombres fue brutal. Puños contra carne, codos, rodillazos, sangre en el suelo. Renzo peleaba con rabia, Elías con precisión. «Tu padre me robó la vida», gritó Renzo, mientras lanzaba un gancho directo al rostro de Elías. «Y tú intentaste robarme el alma», respondió Elías esquivando y golpeándolo en las costillas. En medio del forcejeo, la mano de Renzo cayó al suelo. Patinó unos metros, hasta detenerse frente a los pies de Valeria. Ella la miró. Elías y Renzo seguían forcejeando, uno encima del otro como dos bestias acorraladas. La mano de Elías estaba ensangrentada, su rostro moratado. La voz de Renzo era un rugido desesperado. «Tú no eres nadie sin ese apellido, sin esa fortuna. Yo soy el verdadero Alfa». Valeria levantó el arma. «No eres más que un hombre roto», apuntó. Silencio. Elías cerró los ojos, esperando lo peor. Bang. Un solo disparo. Pero no fue Elías quien cayó. Renzo se desplomó lentamente, con los ojos abiertos de par en par, en estado de shock. El disparo lo había atravesado por el costado, sin matar, pero dejando claro el mensaje. Valeria bajó el arma, jadeando. «No más mentiras, no más dueños de mi vida». Minutos después, la policía secreta llegaba al lugar. Elías había enviado un código de rastreo de emergencia apenas antes del enfrentamiento. La orden era clara: arresto internacional inmediato. Lucía fue llevada esposada, aún sangrando, pero con una sonrisa sardónica. Renzo fue inmovilizado, aunque antes de entrar al vehículo se giró hacia Elías. «No has ganado, solo retrasaste lo inevitable». Elías no respondió, solo lo miró, imperturbable. Ya amanecía cuando los agentes se marcharon. Valeria y Elías se quedaron solos entre el polvo y los escombros. El sol entraba por los tragaluces rotos como cuchillos de luz. Ambos estaban exhaustos, rotos, pero vivos. «¿Todavía quieres saber quién soy cuando no me miras?», preguntó ella con voz quebrada. Elías caminó hacia ella, con paso lento. «Ahora ya lo sé, y creo que también sé quién soy yo». Se abrazaron, no como al principio, sino como dos sobrevivientes que se habían elegido en medio del caos. Pasaron 3 semanas. 3 semanas desde el tiroteo en el galpón. Desde que los secretos salieron a la luz como sombras sorprendidas por el amanecer. Desde que Elías Montenegro dejó de ser solo el CEO de Montec y se convirtió en alguien que ya no necesitaba un trono para sostenerse. Los titulares explotaron por todo el país. Escándalo corporativo sacude la élite empresarial. Red de sucesores genéticos bajo investigación internacional. Lucía Herrera detenida por conspiración, extorsión y colaboración con fugitivos. El CEO Elías Montenegro rechaza la presidencia del Consejo Global y convoca a una reestructuración ética sin precedentes.
Pero mientras la prensa debatía y los inversionistas temblaban, Elías estaba en un lugar más silencioso, en la costa, solo, frente al mar. Vestía ropa sencilla. El traje había quedado atrás. En sus manos, un cuaderno. Dentro, anotaciones, esquemas, reflexiones. No planes de expansión, sino de reconstrucción. Valeria llegó sin hacer ruido. Llevaba un vestido blanco sencillo, el cabello suelto y una expresión entre gratitud y cicatriz. «No pensé que volverías», dijo él sin apartar la vista del mar. «Tampoco yo», respondió ella. «Pero a veces el alma sabe regresar, incluso cuando uno no quiere». Silencio. El viento jugaba con las páginas del cuaderno. «¿Estás oyendo?», preguntó Valeria. «No, estoy reaprendiendo a caminar, sin que me digan por dónde». Ella se sentó a su lado. «¿Y qué harás con Montec?». «Lo dejaré en manos nuevas, esta vez no elegidas por poder, sino por propósito». Valeria asintió. «¿Y con lo que descubriste sobre tu padre?». Elías respiró hondo. «No puedo cambiar lo que fui, pero sí puedo decidir lo que seré». La miró entonces, por primera vez desde que llegó. «¿Y tú? ¿Qué harás con tu historia?». Ella dudó. «No sé. Tal vez contarla, para que otras no caigan en las mismas redes, para que sepan que una sonrisa puede ser una jaula, y que salir sí es posible». Elías sonrió apenas. «Entonces, no hemos perdido todo». Días después, en una pequeña ceremonia privada, Elías entregó públicamente su renuncia como presidente de Montec. En su lugar, nombró a una joven ejecutiva con trayectoria impecable en transparencia y derechos humanos. El poder sin conciencia es una bomba sin temporizador. Hoy rompemos ese ciclo. Mientras tanto, Renzo Ortega era trasladado a una prisión de máxima seguridad en Europa. Su rostro inexpresivo, pero en sus ojos aún brillaba una última chispa, una promesa de regreso. Lucía, en cambio, aceptó un acuerdo con las autoridades a cambio de revelar toda la red de herederos alfa que aún operaban en las sombras. El sistema había comenzado a caer. Y todo porque alguien decidió disfrazarse de repartidor. Tiempo después, en un evento comunitario en una zona rural, Elías y Valeria inauguraron una escuela con fondos propios. No llevaba su nombre, ni tenía cámaras. Solo niños corriendo, aprendiendo, riendo. Un periodista que los reconoció se acercó. «¿No les molesta haber desaparecido del mundo empresarial?», preguntó. Elías respondió sin dudar. «Desaparecer del ruido no es perder, es volver a escucharte». Y así terminó una historia, que comenzó con una mentira, una prueba, una humillación, pero que, como todas las historias verdaderas, no se trataba de poder ni de venganza, sino de identidad, de saber quién eres cuando te quitan todo, de mirar al otro y aún así elegir confiar.